Buenas tardes, mi nombre es Miriam Padilla. Agradezco la invitación a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima a través de su director, el doctor Enoc Moral, a todo el equipo que hace posible esta transmisión y a todos los asistentes que de forma virtual me acompañan en esta sesión. Tengo un gusto de compartir con ustedes una plática relacionada con las nuevas tecnologías en tiempos de COVID-19 y los retos en materia de seguridad de datos personales. El día de hoy yo les platicaré sobre la importancia que han tenido las nuevas tecnologías en materia de protección de datos personales para identificar de qué manera estas tecnologías han aportado un beneficio a la sociedad, pero a su vez ha traído implicaciones en materia de privacidad que justamente a través de esta sesión vamos a platicar, sobre todo porque la tecnología ha tenido un impacto en diferentes sectores, tanto el educativo como en temas de salud, la parte de la industria, el comercio y todos estos elementos en materia de protección de datos es importante considerarlos para que al momento que se incorpora tecnología, considere mecanismos que cumplan con el marco legal en materia de protección de datos. Además, al final les platicaré en grandes rasgos algunas acciones que el instituto ha desempeñado con el objetivo de promover la protección de datos personales. De tal manera que uno de los principales elementos que nosotros vamos a identificar es cómo la tecnología ha ayudado al diagnóstico, la contención y el tratamiento ante la pandemia de COVID-19. El escenario actual, a través del 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado como pandemia mundial la expansión del virus COVID-19. Esto ha implicado que a nivel mundial diferentes organizaciones hayan tenido que temporalmente suspender sus actividades y tomar esas actividades en sus hogares, lo cual ha implicado que muchos de los recursos tecnológicos sean empleados para que todas las personas puedan realizar sus actividades y continuar con su operación. Además, el papel tan importante que ha tenido la tecnología en el tema de la salud, pues es sin duda a través de estos mecanismos que se han implementado nuevas tecnologías que han ayudado al tratamiento y al diagnóstico de esta enfermedad. Al momento, ¿cuál es el escenario actual con respecto a COVID-19? En el caso de a nivel internacional, tenemos aproximadamente más de 5 millones de casos confirmados. En el caso de México, tenemos aproximadamente más de 70,000 casos confirmados, lo que implica, obviamente, que se han implementado medidas que implica el distanciamiento social y que con ello las organizaciones han tenido que implementar medidas para continuar con su operación. Además, este mismo distanciamiento ha generado que a nivel económico se puedan tener algunas recesiones de tipo económico que afecten todo lo que es la generación o todos los ingresos que las naciones en sus diferentes actividades generan. Hay un estudio puntual que habla de la CEPAL sobre una recesión económica que va a afectar a países de América Latina y que obviamente la tecnología va a ser un detonador o un catalizador que va a ayudar a reducir el impacto de estas recesiones. Los países que incorporen tecnologías dentro de su operación y que de manera adecuada implementen estos mecanismos, pues van a lograr que el impacto de esta recesión sea menor. De tal forma que vamos a identificar a través de esta sesión cómo la tecnología ha ayudado a diferentes sesiones a diferentes sectores que se encuentran en las entidades y en la industria. Tal es el tema de salud. En la actualidad se cuentan con diferentes tecnologías que han permitido el diagnóstico, la contención, el tratamiento. Se han incorporado nuevas tecnologías como las aplicaciones móviles, que muchos de ustedes seguramente han podido descargar y han visto la aplicación de cada una de ellas. Se han también contado con mecanismos como la inteligencia artificial, que ha ayudado justamente a la investigación para encontrar medidas y mecanismos que ayuden de una forma temprana a que la contención del virus o a erradicar en cierta medida la propagación más rápida. Además de ello, ha evolucionado en otros países de América Latina, tal es el caso de Uruguay, el tema de la telemedicina, que seguramente a través de estas nuevas modalidades en las que se ofrecen los servicios médicos cobrará una mayor relevancia.
Y obviamente todo este tratamiento de datos personales que se realizan en estas tecnologías, pues va a empezar a tomar nuevos focos de interés para todos los diferentes expertos en materia de protección de datos. Otro de los sectores que han sido favorecidos con la incorporación de tecnología es justamente la educación. Para continuar con las sesiones o impartir las clases a distancia, se han empleado diferentes plataformas o medios en los cuales los estudiantes a través de tecnología y a través de conectividad e internet pueden recibir estas capacitaciones y continuar con sus cursos escolares. En la parte de la industria, muchas organizaciones han tenido que trabajar desde su casa, lo que ha implicado nuevas modalidades de conectividad, de realizar sus actividades, de envío de información y lo que implica sin duda un tratamiento intensivo en materia de datos personales. En la parte del comercio se han evolucionado a través de las diferentes aplicaciones y plataformas el intercambio de datos personales que obviamente las organizaciones han tenido que adaptar y evolucionar con la finalidad de poder seguir continuando con su operación. Y el enfoque de la nueva normalidad o esta nueva realidad a la que nos enfrentamos va a requerir sin duda incorporar nuevas tecnologías que nos ayuden a evitar una propagación. Recordemos que mientras no existe un mecanismo o una vacuna que nos ayude a estar protegidos de este virus, todos en cualquier momento podemos estar expuestos a este contagio. De ahí que va a ser relevante el uso de nuevas tecnologías que nos van a ayudar como medidas preventivas a evitar que este virus pueda afectar obviamente los entornos de trabajo, los entornos educativos, los mismos entornos de salud. Y sin duda, dentro de la tecnología, uno de los mecanismos que ha sido indispensable son las redes de telecomunicaciones. Todos estos medios a través de los cuales se ha compartido la información, se han podido hacer uso de servicios, se han establecido medios para el intercambio de información en estas nuevas modalidades de trabajo, pues requiere obviamente el uso de redes de telecomunicaciones que a través del soporte tecnológico que brinden nos ayuden a mantener una conectividad estable o nos ayuden a proteger la información que en ellas se intercambia. Sin duda, todas estas modalidades del trabajo en casa ha evolucionado en el punto de que todos estos servicios de telecomunicaciones tienen que velar por la disponibilidad y por garantizar ese servicio hacia los usuarios para que puedan disfrutar la conectividad y también la herramienta que se convierte estas redes de telecomunicaciones. En la parte del sector salud, se tienen obviamente tratamientos de datos personales que van orientados a todas las cuestiones de los estados de salud de las personas, ya sea estados presentes, futuros, con el diagnóstico del padecimiento, de tal manera que toda esta información se trata en sistemas que se es almacenado y protegido por los diferentes hospitales, ya sea de instituciones públicas y privadas, y como parte de la responsabilidad que cada una de estas entidades tiene, es proteger la información, ya sea en formatos físicos o en formatos electrónicos donde realice el tratamiento. Además de la incorporación, ante la alta demanda de estos servicios, la incorporación de nuevos servicios que faciliten y justamente brinden una mayor rapidez a este tipo de servicios que proveen a la población, con el objeto de, obviamente, canalizarlos en el momento que sea adecuado, y para eso se han auxiliado mucho de las aplicaciones móviles. Incluso en la parte de diferentes estados de la República y la misma Ciudad de México ha implementado aplicaciones móviles con el objetivo principal de informar a la población, pero también como un mecanismo para poder emitir a través de un cuestionario, analizar la sintomatología que presentan los usuarios o incluso familiares de los usuarios, para que de esa forma se puedan ir identificando el grado de riesgo de contagio o incluso el riesgo que la persona tiene de poder estar enfermo de COVID-19. Esto sin duda ha sido de gran utilidad para la parte hospitalaria en el momento que permite justamente que las personas sean canalizadas en el momento que la atención sea requerida. Sin embargo, todas estas aplicaciones, a su vez, por el tipo de información o de datos personales que están tratando, pues implican retos y medidas de seguridad muy específicas que deben ser consideradas.
Cada uno de estos desarrollos debe incorporar medidas para proteger toda la información que va a tratar como parte de estas acciones de diagnóstico o incluso del seguimiento. Hay algunas aplicaciones que han incorporado los temas de la geolocalización como una manera de poder identificar cuáles son los puntos donde las personas han tenido un acercamiento o un contacto, de tal manera que puedas tú notificar en caso de que una persona que haya sido afectada, pues pueda poder notificarle a todas las personas con las que tuvo una relación o vínculo a esta situación para que tome las medidas de seguridad adecuadas. A nivel internacional, la Unión Europea ha establecido diferentes directrices en cuestión del desarrollo de las aplicaciones, que si bien son elementos o mecanismos tecnológicos que han ayudado y han aportado esta información para favorecer el diagnóstico, la atención y el seguimiento, también ha implicado nuevas directrices específicas para la protección de datos personales. Tal es el caso de la Directiva 04/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos. En este caso, estas directrices son muy puntuales con relación al tratamiento de la información o los datos de localización y herramientas de rastreo que se emiten en el contexto de apoyar al tratamiento ante la pandemia de COVID-19. Lo que establecen estas directrices son elementos importantes que deben ser considerados para cuando se desarrollen aplicaciones que realicen estas acciones de trazabilidad. Esto implica, de manera muy importante, el tratamiento de datos anónimos. Lo que establecen estas directivas es que todos los desarrolladores deben de preferir el tratamiento de datos anónimos y con eso evitar o minimizar el tratamiento de datos personales, de tal manera que los datos anónimos, en caso de alguna vulneración, pues reduzca obviamente el impacto que se genere hacia los titulares. Otro de los elementos que consideran estas directrices para el desarrollo de aplicaciones relacionadas con COVID-19 es la cuestión de la aplicación voluntaria. Hay diferentes aplicaciones que se han elaborado a nivel internacional que han sido obligatorias su uso, y eso obviamente impacta en medida de que o discrimina o establece la obligación para unos de implementarla, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no quieren descargar o instalar esta aplicación? De tal forma que toda la adopción debe ser de manera voluntaria y debe de haber en el tratamiento de la información un consentimiento por parte de los titulares. Otro de los puntos importantes son las figuras de responsabilidad, es decir, si vamos a desarrollar una aplicación, debemos de considerar justamente quién va a tener la responsabilidad sobre el tratamiento de esa información personal. Otro de los puntos es que las finalidades deben de ser muy claras y específicas, es decir, tiene que quedar muy claro para qué se va a realizar el tratamiento de información personal y en toda medida se debe minimizar el tratamiento de los datos, es decir, se tiene que evaluar la proporcionalidad de poder recabar la información mínima necesaria. Además, se tiene que tener claramente identificados qué categorías de datos personales van a ser utilizados y las finalidades que estos tratamientos requieren. Dado que el tratamiento a través de estas aplicaciones se establece de manera temporal, es muy importante que todos los responsables o los que realizan el tratamiento de estos datos personales establezcan tiempos específicos en que esta información va a ser utilizada, considerando que una vez que los diferentes países superen esas etapas, pues esos datos ya perdieron una finalidad y deben ser destruidos de manera segura para garantizar que en un futuro no genere ninguna afectación a toda esa gente que se registró en estas aplicaciones, que proporcionó su información, que fue diagnosticado como un caso positivo y que todas esas condiciones de salud que la aplicación recaba en el tiempo no permanezcan y puedan generarle una afectación. Además de estos elementos, es importante considerar que todo desarrollo de aplicación móvil tenga características en materia de seguridad
que protejan y se realicen validaciones que permitan que sean aplicaciones seguras. Además de que una vez que ya se tiene el desarrollo y se quiere implementar, este desarrollo se someta a una evaluación de impacto relativo a la protección de datos personales. Es decir, por el tipo de datos que va a tratar la aplicación, por la incorporación o el entorno o el contexto donde va a operar y por el volumen de datos que pudiera llegar a tratar este tipo de aplicaciones, es importante que de manera previa se realice un análisis sobre los riesgos, sobre las implicaciones, sobre el cumplimiento que realiza esta aplicación con todo el marco legal en materia de protección de datos. Y obviamente, en la medida de lo posible y sin afectar la funcionalidad, pues establezcan técnicas de criptografía avanzada, es decir, información que sea sensible, que se consideren medidas para protegerla o evitar que en caso de una vulneración esa información sea obtenida o accedida por terceras personas. De tal manera que en conjunto todas estas recomendaciones que emite el Comité Europeo de Protección de Datos, de manera general busca regular 4 principios rectores: que siempre haya una voluntariedad en el uso de estas aplicaciones, que siempre exista un consentimiento que sea específico, informado y sin que exista algún tipo de ambigüedad. Y en todo momento debe existir una protección hacia la identidad de todos los usuarios y deben existir desarrolladas políticas para la eliminación de esa información. De tal manera que todo desarrollo que se realice y considere estos elementos, pues podrá garantizar que está realizando un tratamiento adecuado y acorde a las recomendaciones en materia de protección de datos. En el caso de la educación, se tienen ya el uso de plataformas que están operando y que incluso algunas están en modalidad gratuita para poder favorecer y ayudar a todas las cuestiones educativas, y todas las escuelas, tanto públicas como privadas, pueden hacer uso sin un costo de este tipo de herramientas, que obviamente el uso de estas herramientas considera a su vez un elemento importante que en materia de privacidad debe ser considerado, sobre todo por el tratamiento de datos personales de menores. En la incorporación de tecnología al entorno educativo en las condiciones que se dio bajo COVID-19 implica una incorporación rápida, que en algunos casos no tuvo una capacitación previa para ser incorporado, y que obviamente ahora está esa responsabilidad en cada uno de los padres de familia que apoya a sus hijos en las actividades educativas y que obviamente tiene que saber cómo configurar los diferentes elementos en las plataformas e incluso explicarle a sus propios hijos el funcionamiento de las mismas, lo cual a la larga pues deja pequeños huecos que, si no se tienen consideradas medidas de seguridad al momento de adoptar estas herramientas, pues puede generar una afectación en los datos que van a tratar, que en este caso son de los alumnos, de los mismos profesores o incluso de todo el personal administrativo que gestiona estas plataformas. De ahí que este tema sobre el uso de las diferentes plataformas en entornos educativos ya había sido retomado en años anteriores por las diferentes autoridades en materia de protección de datos, que incluso en una resolución manifiestan sobre los diferentes riesgos en materia de privacidad y protección de datos que implica el uso de estas diferentes herramientas, y todo lo que las escuelas, ya sea públicas o privadas, deben de considerar al momento que incorporan estas nuevas herramientas. Sin duda, la tecnología ha ayudado en el entorno educativo, pero hay que considerar esa parte y esos elementos de privacidad que ahora, al momento de hacer esta incorporación rápida, a lo mejor se han dejado un poco en el olvido. En el caso del comercio electrónico, se ha tenido un auge, obviamente, por estos temas de distanciamiento social, de que muchos negocios, tanto de los centros comerciales como los diferentes lugares, tuvieron que cerrar para seguir esta jornada de sana distancia, pues obviamente ha implicado que todo el auge en comercio electrónico, hablando de tiendas, servicios de aplicaciones, pues cobre una mayor relevancia.
tenemos un tratamiento de datos personales que van desde los datos de identificación, datos financieros o los datos de tarjetas que se configuran a través de estas aplicaciones y por los cuales se hace el cobro. Y todo esto, pues, sin duda ha generado que también de la parte de los atacantes implementen nuevas modalidades para obtener esta información de la gente, hacer uso de cuentas de streaming, de servicios que permiten a la gente esa cuestión de entretenimiento. Entonces, todos estos elementos en materia de comercio electrónico han funcionado de manera rápida y emergente. Hasta antes de este tiempo de COVID-19, el comercio electrónico crecía, pero en algún momento tenía ciertos frenos por los temas de seguridad. Ahora, estos temas de comercio electrónico ha tenido una mayor aceptación por justamente las necesidades que la situación actual ha implicado, que la gente consuma a través de estos medios para evitar el contacto físico o directo a través de los diferentes sitios. De tal manera que una de las oportunidades que a nivel tecnológico brinda el comercio electrónico es incorporar a los pequeños negocios para que a través de estas plataformas puedan hacer la venta de sus productos u ofrecer sus servicios, lo cual sin duda ayudará a levantar de una manera más rápida y eficiente los elementos económicos que se quedan un poco en el olvido. Si en la medida de lo que ustedes han convivido en este tiempo, han podido identificar cómo algunos pequeños comercios realizan la venta de sus productos o servicios a través de WhatsApp, a través de Facebook. Eso es decir, incorporar algunas plataformas que ya funcionaban con un objetivo principal y adaptarlos a las nuevas necesidades. La tecnología nos hace ver que muchos de los elementos que se han incorporado para realizar esta comercialización de servicios o productos va a ser lo que ayude a subsistir estos pequeños negocios o incluso a empresas que a través de la tecnología puedan lograr un concepto de digitalización o puedan reforzar o incorporar servicios que puedan ofrecerse bajo las condiciones que actualmente vivimos. En el caso de la industria, muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, han tenido que trabajar a manera de distancia, no ubicadas en sus sitios físicamente constituidos, sino actualmente muchos de los trabajadores se encuentran dentro de sus hogares, trabajando, utilizando sus recursos tecnológicos de conectividad para justamente poder garantizar la continuidad en sus operaciones. Eso ha implicado, obviamente, una mayor demanda en recursos de telecomunicaciones, pero a su vez ha abierto la puerta a nuevos riesgos. Es decir, hay empresas que estaban maduras y adaptadas a poder continuar desde sus hogares. Hay otras organizaciones que tuvieron que adaptarlo en la medida que se van presentando las situaciones de ir restringiendo el acceso a las instalaciones. Y muchas empresas que no estaban preparadas, pues trabajan con los recursos con los que su personal tiene en su casa. Eso implica, sin duda, un riesgo en materia de seguridad que es importante tener en claro y, sobre todo, medidas para poder atender esos nuevos riesgos. El que un empleado emplee su computadora para trabajar, para enviar información, para almacenar datos personales que a lo mejor trataba como parte de sus actividades, implica un riesgo, porque cuando ese colaborador regrese a su entorno de trabajo, ¿qué va a pasar con todas esas copias de información que se encuentran almacenadas? Y obviamente otro punto importante es qué pasa con los colaboradores que requieren conectarse a través de diferentes redes hacia sistemas que se encuentran en la organización. Entonces, es importante implementar canales seguros para el envío de esa información que evite que tanto información confidencial como datos personales puedan estar en riesgo. Sobre todo, al momento que se implemente este esquema de home office, las necesidades de comunicación, el surgimiento de adoptar nuevas herramientas, muchas herramientas en algún momento por el auge que tuvieron, tal es el caso de herramientas de videoconferencia, fueron susceptibles de muchos tipos de ataques hacia ese tipo de herramientas que al momento que el empleado las adopta, pues genera una condición de riesgo hacia toda la información o datos que él pudiera tratar
como parte de sus actividades diarias. De ahí que incluso el instituto emitió recomendaciones en materia de videoconferencias, recomendaciones en materia de teletrabajo, con el objetivo de que se identificaran todos aquellos riesgos, pero también se brindaran recomendaciones de cómo tenían que establecerse medidas de seguridad para atender justamente esos riesgos. Y la tecnología, sin duda, en la parte de la nueva normalidad, va a cobrar un protagonismo en el hecho de que se van a incorporar nuevas tecnologías que van a ayudar a establecer esta nueva realidad ante COVID-19. Va a haber mecanismos donde tengamos que controlar o evitar la propagación del virus en los entornos de trabajo, en los entornos sanitarios, en los entornos educativos, de tal manera que se van a implementar nuevas medidas con nuevos elementos en materia tecnológica que deben de ser configurados de manera segura y sobre todo identificar que cada una de las tecnologías que nosotros incorporemos cuenten con los elementos en materia de privacidad y protección de datos personales. Tal es el caso de tecnologías relacionadas con el escaneo de la temperatura. Como hemos identificado, algunos de los síntomas principales sobre esta enfermedad es justamente el incremento de la temperatura que hace identificar características o síntomas que muestran que la persona probablemente pudiera estar contagiada de COVID-19, por lo que para poder nosotros evitar la propagación, vamos a implementar medidas o tecnología que nos ayude a identificar esas nuevas condiciones de riesgo. Obviamente implican tanto la incorporación tecnológica como los elementos a nivel legal que deben ser considerados. En el tema de protección de datos, pues se debe obviamente estar soportado bajo un análisis previo que permite identificar qué medidas en materia de protección de datos deben ser incorporadas previo a que se empiece a tomar la temperatura de los empleados. Se tiene que analizar bajo qué tecnologías, que esas tecnologías no sean invasivas, que se tenga en algún caso una notificación hacia el titular o dueño de los datos, que se tenga en alguna forma mecanismos que impidan que estas nuevas tecnologías sean invasivas o genere una discriminación hacia el titular. De tal manera que diferentes autoridades a nivel internacional han establecido posiciones sobre este tema, donde han establecido recomendaciones en caso de los mecanismos para el tema de la temperatura, así como puntos que las diferentes entidades deben evaluar previo a que se haga la incorporación de estos elementos. Otra de las nuevas tecnologías que han sido utilizadas a través de las aplicaciones móviles son la emisión de certificados de inmunidad. Hay aplicaciones que a través del diagnóstico que se hace en esta aplicación te puede otorgar un certificado donde indica pues que tú eres una persona que estás libre de contagio o que ya a lo mejor tuviste COVID-19, pero ahora ya eso te da un sentido de inmunidad y de tal manera que una vez que tiene un resultado favorable, te emite un código que a ti te permite identificar condiciones de posible salud que te permite realizar actividades fuera de tu casa. Y en caso de que no lo hagas, pues algunas aplicaciones incluso establecen medidas para identificar que no estás cumpliendo con esas restricciones. De tal forma que estos certificados, que incluso la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los riesgos de su incorporación, dado que al ser un nuevo virus, no se tiene un análisis completo y no se tiene certeza que realmente se genere una condición de inmunidad, pues obviamente una de las declaratorias es de tener cuidado en este tipo de certificados de inmunidad que son emitidos y que realmente en algún momento pudieran ser no una medida tan óptima para el tema de la nueva normalidad. Otro de los puntos es justamente las aplicaciones. Se han desarrollado aplicaciones que en algunos países incluso se están incorporando de manera obligatoria con el objeto de identificar o dar una trazabilidad sobre el estado de síntomas, sobre evaluaciones muy puntuales del usuario que nos permiten en algún momento ir identificando condiciones de riesgo sobre esta persona para, pues obviamente, tomar las medidas que sean requeridas. En el caso de todas estas nuevas tecnologías que van a realizar un tratamiento temporal de datos personales, es importante considerar todas las recomendaciones que
un departamento de protección de datos personales, una figura de un oficial de privacidad, nos ayude a identificar, sobre todo porque a nivel funcional, a nivel administrativo, a nivel de operación, la tecnología nos va a ayudar a identificar esas condiciones de riesgo, poder prevenirlas, poder estar listos, pero sin duda va a haber implicaciones en materia de privacidad y protección de datos que justamente esa figura de departamento o del oficial de privacidad nos va a marcar justamente esos diferentes warnings que hay que tener considerados para que podamos tomar acciones. Si bien incorporamos la tecnología, tomemos en cuenta las medidas de seguridad y de privacidad que van a ser necesarias para, obviamente, adecuarlas al cumplimiento de nuestro marco legal. Recuerden que en el caso de México se tiene un marco legal que aplica para el sector privado y otro marco legal que aplica para el sector público. Es decir, además, obviamente, de las leyes estatales que establecen directrices específicas en la materia y que obviamente están alineadas a esta ley general en el caso del sector público, lo que implica que todos esos nuevos tratamientos, aunque se realicen de manera temporal, deberán cumplir justamente con el marco legal en materia de protección de datos, dependiendo en dónde se realice, si es en el sector privado o si es en el sector público. Y obviamente, al incorporar la nueva tecnología, implica riesgos en materia de seguridad. Muchos de los que platicábamos en los diferentes escenarios de cómo se adecúa la tecnología a estas necesidades para ayudar la continuidad. Sin embargo, hay nuevos riesgos. Decíamos, el avance tecnológico también implica el avance de nuevos mecanismos, de nuevos métodos, de nuevas formas en que los atacantes pueden llegar a obtener la información o los datos personales o incluso información ahora confidencial de las organizaciones. Es decir, uno de los principales detonadores que emplean los atacantes es justamente esa sensación de miedo y la necesidad de la gente de mantenerse informada. Todos estos detonadores ayudan a que la gente en algún momento caiga en engaños donde se obtenga información confidencial, donde se proporcione esa información confidencial, donde descarguen archivos que a su vez contengan todos esos software maliciosos que puedan infectar los equipos. Consideremos ahora que todos esos equipos donde la gente descarga sus archivos, pues pueden en algún momento tener información confidencial o datos que la misma organización, por ese esquema de home office, pues obviamente opera el trabajador. Además, otro de los mecanismos que se han empleado muchos es el tema del envío de mensajes, ya sea a través de mensajería como los mensajes anteriormente se ocupaban, que son los SMS, y los mensajes a través de WhatsApp, donde se hace envío de información, pero también se envía información falsa, links maliciosos, programas o elementos que buscan obtener información de la gente, ante lo cual, pues obviamente toda la sociedad debe estar informada, pero debe saber que también existen estos nuevos riesgos, que también hay nuevas modalidades en que la gente busca obtener información o datos personales. Mucho es el caso de una página que se compartía a través de WhatsApp y que ofrecía beneficios de un programa social con la finalidad de que la gente se registrara. Obviamente las condiciones actuales en materia económica y ante la situación de COVID-19, pues propiciaba que mucha gente se convenciera de esos esquemas de ayuda y proporcionara su información confidencial o su información personal, lo cual implica que cada vez se consideran elementos muy específicos de las diferentes situaciones por las que los países atraviesan para formular estos nuevos ataques. Otro de los puntos que también se han identificado dentro de estos informes de seguridad es justamente los accesos hacia las organizaciones, es decir, dado que se implementaron todos estos mecanismos nuevos de home office, muchas medidas de seguridad se dejaron para irse implementando con respecto en el tiempo se fueran adecuando. Sin embargo, todo el tema de los accesos hacia la información de la organización, los diferentes dispositivos o las medidas de seguridad implementadas en cada uno de esos dispositivos. Consideramos el riesgo si hay dispositivos que el usuario o que el trabajador emplea y que son propios. Todos esos son condiciones de nuevos riesgos que se pueden identificar.
Además, la necesidad en materia en materia de salud ha implicado el desarrollo rápido de nuevos dispositivos, adecuar nuevas tecnologías como la impresión en tercera dimensión, para justamente satisfacer las necesidades que a nivel de dispositivos físicos se requieren ante COVID-19, lo cual implica que muchos de los productos que se han generado para satisfacer esa demanda pueden estar o no contar con todas las medidas de seguridad adecuadas y en un momento generar dispositivos que sean vulnerables, lo cual sin duda a lo mejor no se va a notar en un mediano plazo, sino a largo plazo todos esos dispositivos que van o que contienen esos diferentes fallos de seguridad, pues en algún momento pudieran ser explotados de manera posterior. Y obviamente otro de los riesgos es el desarrollar aplicaciones que si bien tienen un objetivo noble en el punto de poder ayudar a la contención, a la propagación de este tema de COVID-19, también es un riesgo la generación de aplicaciones que puedan ser utilizadas o que puedan tratar de atender estos elementos de salud, pero tener una doble funcionalidad y con ello obtener la información de las personas. De tal manera que es muy importante que cuando se realice una descarga de este tipo de aplicaciones, los usuarios, y que no es muy común que la gente lo realice, haga una lectura sobre los términos y condiciones de uso de estas aplicaciones, saber qué permisos está solicitando al momento de la instalación y justamente como usuarios evaluar si realmente es necesaria la información o los permisos que solicita, de manera que podamos determinar si hacemos uso de esta aplicación o no, sobre todo considerando las condiciones de riesgo que eso puede implicar. De manera general, recomendaciones sobre el tratamiento de datos personales ante todos estos diferentes escenarios que hemos abordado en esta plática, pues es justamente identificar las responsabilidades que están involucradas en todas las entidades públicas o privadas que realicen un tratamiento de datos personales. Es decir, debe de haber establecida claramente la responsabilidad sobre el tratamiento de los datos, identificando justamente las obligaciones de ese responsable del tratamiento, que en todo momento se realice un tratamiento en apego al principio de transparencia, que sea muy claro qué datos emplean, cuáles son las finalidades, si esas finalidades realmente son proporcionales al uso de la información que se requiere, de acuerdo a la necesidad que satisface esa tecnología. Y obviamente una de las declaratorias más importantes que se ha hecho a nivel internacional es que todos los temas de salud pública y privacidad no entran en un conflicto. La tecnología nos ayuda a detonar y como una medida de apoyo para estas cuestiones de salud pública, siempre y cuando sea incorporada con responsabilidad y se cuenten con las medidas de privacidad adecuadas, de tal manera que siempre velando por esta protección de datos personales, vamos a poder garantizar que esas tecnologías van a ser implementadas de manera adecuada y nos van a obviamente favorecer al tema de la mejora en cuestiones de la salud. Y la protección de datos obviamente es algo que no descansa. Esto no está en cuarentena y realizamos un tratamiento intensivo de datos desde antes de esta cuestión de COVID-19. Sin embargo, con este escenario actual, este tratamiento se ha vuelto intensivo. Tenemos tratamientos de datos en diferentes entornos. Compartimos información en cada clic, en cada visita a las páginas, en cada aplicación que descargamos, en cada una de nuestras diferentes actividades hay un tratamiento de datos personales. Ahora hay que considerar que ese nuevo tratamiento de datos que se realiza de manera intensiva, que implique estas condiciones de salud, estos temas relacionados con todos los diagnósticos, con las diferentes ubicaciones geográficas de las personas que han sido afectadas por COVID-19, pues en un futuro van a ser utilizados y ni siquiera es un futuro tan largo, en un futuro inmediato, toda esa información va a ser incorporada, analizada a través de mecanismos como Big Data, inteligencia artificial, lo cual sin duda también debe de ir alineado a los principios de protección de datos y a cumplir con los marcos regulatorios que estén establecidos en los diferentes países, ya sea a través de lo que las autoridades locales o las autoridades nacionales establecen. En el caso particular de esto, cualquier tecnología que sea incorporada
todos los responsables deben limitar el propósito de la información al momento de identificar qué información es realmente necesaria, minimizar el tratamiento de datos que no sean necesarios o relevantes para las finalidades identificadas y en todo momento limitar el almacenamiento. Ahora, la mayoría de los entornos ya no son solamente físicos, tenemos entornos en la nube, tenemos entornos virtuales, tenemos condiciones de seguridad que van a variar dependiendo todos esos entornos y justamente es importante tener presente las medidas de seguridad y de protección de datos que van a ser requeridas. Y en todos estos elementos, pues obviamente cumplir con todos los principios que establece el marco legal, tener identificadas claramente cuando se comparte esta información con terceros, consideremos el enfoque de una pandemia que obviamente tiene un impacto a nivel mundial, que en algún momento va a haber necesidad de intercambiar información con diferentes entidades y que exista claramente un soporte hacia esa información que se está compartiendo, pero también medidas como las técnicas de anonimización para garantizar la seguridad de esa información que se está compartiendo. Y en todo momento considerar los elementos del consentimiento de los titulares. Recuerden que el marco legal mexicano en materia de protección de datos, tanto en el entorno del sector privado como público, establece el consentimiento para el tratamiento de la información. Obviamente hay elementos muy específicos o muy especiales en cuanto puede haber excepciones sobre ese consentimiento. Hay que evaluar de cualquier tratamiento de datos que realizamos si pudieran haber sujetos en estas condiciones de COVID-19 algunos supuestos que pudieran ser aplicables y en su caso pues evaluar esas condiciones sobre el consentimiento. Y además la incorporación de medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. De ahí que todas las medidas que realicen un tratamiento de datos personales en esta nueva realidad que incorpore tecnologías que obviamente al momento que operen requieran ese tratamiento, pues tienen que ser implementadas medidas de seguridad para proteger esa información. Otro de los puntos importantes es siempre tener en claro que existen mecanismos para proteger esa información personal y evitar un impacto en un caso de una vulneración, como pueden ser las técnicas de enmascaramiento, la anonimización o medidas de seguridad que nos ayuden a proteger la confidencialidad, como en el caso de la criptografía. De las acciones que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha implementado es contar con un micrositio que nos ayude a llegar a la sociedad, tanto a los titulares, a los responsables, a los encargados, con la finalidad de proporcionarles recomendaciones en materia de protección de los datos personales. En este sitio que ustedes pueden consultar en la página del INAI, tenemos diferentes recomendaciones que hemos publicado con el objeto de que los responsables que tratan datos, tanto del sector salud, el sector educación, el sector tecnológico, el sector de la industria y comercio, que realicen un tratamiento, cuenten con las medidas de seguridad y de protección de datos adecuada ante estos nuevos escenarios y modalidades. Además, se han publicado diversos materiales como infografías que son dirigidas obviamente a que de manera gráfica podamos nosotros analizar y presentar ese conocimiento hacia la sociedad y hacia los titulares para poder identificar nuevas condiciones de riesgo, como el robo de información a través de engaños o técnicas que engañan a la gente, la protección de datos en las videoconferencias, la protección de datos de los medios de comunicación ante el tema de COVID-19 y las diferentes obligaciones que los responsables y del sector público y privado tienen que considerar ante esta situación. De tal manera que el instituto, con estas diferentes acciones, busca concientizar a la población para que sepan todos los elementos que en materia de datos personales deben ser considerados. Los invito a visitar este sitio, a visitar los diferentes apartados del mismo y que puedan identificar incluso nuevas tecnologías que a través de nuestra sección de minuto a minuto cada día vamos identificando para que puedan ver que a nivel internacional también se han desarrollado todos estos esfuerzos y crecimientos tecnológicos para la contención de COVID-19. Y para concluir mi participación, voy a cerrar con una frase que publicó
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos habla de que el acceso a la información y el uso de Internet son esenciales, dadas las condiciones actuales sobre esta pandemia, pero que se deben implementar medidas adecuadas y que cuando nosotros usemos tecnología para la vigilancia, para el monitoreo, para el rastreo o propagación de COVID-19, debemos identificar que ese uso de tecnología sea limitado y proporcional a las finalidades para las cuales van a ser utilizada esta información, de tal manera que esta tecnología evite ser invasiva a la privacidad y a la protección de datos personales y sobre todo se mantenga la observancia al principio de la no discriminación. De tal manera que todos los recursos tecnológicos que nos ayuden a combatir esta situación actual, a restablecer nuestra operación en el día a día y que impliquen un tratamiento de datos personales, sean evaluados de forma previa a su incorporación, se analicen los pros y contras en materia de protección de datos y se garantice que siempre su aplicabilidad esté sujeta a todo este marco legal y cumplimiento con los principios, deberes y obligaciones que la ley establece. Agradezco su atención y procederé en los minutos restantes de la conferencia a atender las respuestas de las preguntas que ustedes amablemente nos han enviado a través del chat. Les recuerdo que también pueden enviarnos las preguntas al correo de la Facultad de Derecho, derecho@ucol.mx. A ver, voy a checar las preguntas. Ok, una pregunta que me realizan sobre qué opina de que muchas aplicaciones actuales de redes sociales sean importantes receptores de la información personal de muchos de nosotros. Sin duda, el tema del uso de las redes sociales ha tomado mucha relevancia en días actuales, obviamente por esta época del confinamiento, pero también desde tiempos actuales se han analizado todos los elementos de materia de privacidad que el uso de las redes sociales implica. Incluso el INAI ha emitido una guía al notar, obviamente, que había muchos elementos de privacidad y seguridad que a veces los usuarios dejaban de lado. Emitimos una guía con la finalidad de que la gente haga un uso seguro de estas aplicaciones, evite compartir información confidencial, información personal a través de estos medios y haga un uso correcto de estos medios sociales. Mucho de lo que buscamos a través de diferentes infografías es que la gente sea consciente sobre el uso de estas redes sociales, que las configure de manera adecuada. Y en el caso de la actualidad, pues obviamente todos los que sean responsables de este tipo de portales, de redes sociales, pues obviamente garanticen la seguridad, establezcan avisos de privacidad sobre la información posible que pudiera estar compartida, esté monitoreando, o sea, hablamos, por ejemplo, de una empresa que tiene una página en Facebook y que a través de esa página de Facebook la gente puede compartir información, pues obviamente que vayan monitoreando esas condiciones para que en cuanto la gente comparte esa información, pues la eliminen de manera temprana y se evite una difusión no autorizada de esa información. Eso por el lado de las empresas o las entidades públicas, que es muy común que se comparte información a través de esos medios. En el caso de los usuarios, pues obviamente que la gente sea consciente de la información que comparten estos medios, que la gente lea las políticas de privacidad bajo las cuales van a estar soportado el tratamiento de su información. Entonces, es muy importante considerar tanto desde el punto de vista como las organizaciones, como los titulares, y los invito a consultar esta guía que el INAI ha publicado sobre la configuración de seguridad y privacidad en redes sociales. Me hacen otra pregunta, a ver, relacionado. A ver, denme un minuto. Otra de las preguntas que me realizan es, ¿usted cree que son seguras las aplicaciones que están implementando para la educación en línea? Como sabemos que no están obteniendo información o datos personales. Obviamente, cada una de estas herramientas cuenta con medidas o políticas relacionadas con el término y condiciones de uso de esta información, de tal manera que
cuando una escuela, ya sea público o privada, incorpore estas herramientas, una de sus responsabilidades es evaluar los alcances del tratamiento de información personal que se está realizando a través de estas herramientas previo a ser incorporadas. Entonces es importante que se revisen estas políticas, se revisen los datos que se están recabando y obviamente se evalúen entre las diferentes opciones tecnológicas que existen para poder obviamente implementar la que cumpla con nuestro marco legal. Además, obviamente, dada la premura de esta situación de incorporar estas nuevas herramientas y que algunas incluso son gratuitas, pues se evalúen esos pros y contras de estas herramientas que facilitan de manera gratuita esta operación y en el tiempo, pues obviamente se haga un análisis más profundo sobre lo que se incorpora. En el caso de otra pregunta que nos hacen sobre cómo pueden reportar cuando una tecnología hace uso de sus datos personales. Recuerden que ante un tratamiento indebido de datos personales, el INAI, como el órgano garante en materia de protección de datos, tanto para el sector público como privado, en el caso privado, pues solamente su ámbito es federal, en el caso público, pues hay obviamente órganos garantes específicos en los que se pueden hacer este tipo de reportes, dependerá obviamente del funcionamiento o la condición de esta aplicación, pues obviamente es importante identificar que existe el INAI para poder realizar un reporte de un tratamiento indebido. En la página del micrositio tenemos una sección específica donde nosotros podemos tener los pasos a seguir, los diferentes medios en los cuales ustedes pueden reportar un tratamiento indebido de datos personales, con el objetivo de que el instituto pueda justamente dar un seguimiento hacia este tratamiento y obviamente en algún momento tomar acciones en la cuestión de los desarrolladores de esta aplicación. ¿Cómo las tecnologías y los datos personales pueden ayudar a controlar esta pandemia COVID-19 y en qué podemos vernos afectados por la vulnerabilidad que tendrán nuestros datos personales? Sin duda dependerá mucho de los tipos de datos que sean tratados o que estén involucrados en estas nuevas tecnologías, pero obviamente todas las nuevas tendencias, tanto la inteligencia artificial como en el caso de Big Data, requiere una gran cantidad o volúmenes de datos, que pues obviamente muchos en su medida pudieran provenir de datos personales, que a través de medidas de anonimización se busca justamente que el tratamiento que hacen estas modalidades de inteligencia artificial o Big Data sean ya con datos anónimos, van a permitir obviamente definir estrategias y tomar decisiones para la contención, para el tratamiento o incluso para el desarrollo tecnológico a nivel incluso de una vacuna. Consideremos los escenarios de diferentes países que a través de la evaluación de la diferente propagación geográfica ha podido determinar en qué zonas se requiere un distanciamiento, incluso los mismos semáforos que nosotros vemos en cada conferencia, podemos identificar ahí que hay análisis previos de datos para poder llegar a esos resultados. Entonces, es muy importante identificar qué tipos de datos están tratando, para qué finalidades, emplear mecanismos para la protección de esa información previo a su tratamiento. Y la manera en que se puede ver afectada, pues varía dependiendo el tipo de datos que se trate. Si hablamos un poco y relacionamos con la pregunta anterior del entorno educativo, si nosotros consideramos la implementación de una herramienta que realice el tratamiento de datos personales de los alumnos para el seguimiento de sus clases y que en algún momento esa información pueda generar un perfil, si el alumno sacaba qué promedios de calificación, si entraba a tiempo a sus sesiones, qué calificaciones tenía. Ahora imagínense en un futuro esa información que no sea adecuadamente protegida, pues puede generar un historial de esa persona que en un momento como alumno utilizó la aplicación a una vida incluso, imagínense, en un impacto mayor a nivel profesional y que esa etiqueta que en ese momento consiguió con ese perfilado, pues lo siga toda su vida, ¿no? Las implicaciones de un mal tratamiento de datos puede generar en una afectación que incluso puede ser por vida hacia los titulares, una cuestión de discriminación, una cuestión de una afectación hacia la reputación, hacia el honor de las personas, ¿no? Me hace otra pregunta relacionada.
¿Qué opina usted sobre las personas que quieren saber la información de los individuos afectados por COVID-19? Necesitan ver datos de las personas enfermas para creer que en realidad existe el COVID. Uno de los puntos que hablábamos justamente era la necesidad de información, ¿no? La gente está en búsqueda constante de información que puede generar, obviamente, o dar lugar a malos tratamientos en cuestión de los datos personales. Es claramente una obligación que está establecida a nivel del marco legal de proteger o garantizar la confidencialidad de la información. Hemos visto que muchos de los casos de personas famosas que en su momento han sido diagnosticadas o que incluso fallecieron por el tema de COVID-19 han sido publicados. Ante eso, el instituto incluso hizo una infografía donde se dirige a los medios de comunicación y se establecen condiciones muy puntuales de la confidencialidad sobre esos datos, lo cual implica obviamente un mal tratamiento cuando se proporciona esta información sin el consentimiento de la persona y obviamente en toda medida garantizar que ante cualquier elemento o solicitud de esta, pues no se proporcione esa información personal. No considero importante que para que la gente pueda estar informada, no necesita claramente tener identificados casos muy puntuales de la gente. Existen mecanismos que realmente puede consultar que no contienen datos personales o identificables de personas que han sido afectadas y que pues le permite tener una opinión o un juicio mayor para determinar sobre las condiciones actuales de COVID-19. Por aquí nos preguntan, ¿cómo identifico los sitios o las aplicaciones seguras, no? Se tienen por ahí algunos elementos sobre, en el caso de las aplicaciones, pues obviamente condiciones muy específicas de que sean descargadas de sitios oficiales, ¿no? Se tienen algunas aplicaciones que se pueden descargar de otros sitios y que no garantiza realmente que sean aplicaciones confiables. Verificar, algunas veces ayuda también las mismas calificaciones del desarrollador, si tiene o no más desarrollo sobre esas aplicaciones, verificar al momento de la instalación, y que es un poco lo que les platicaba, de identificar qué permiso solicita, qué tratamientos de datos se realizan, y obviamente identificar esos puntos donde no se consideren medidas adecuadas en cuestión de los datos que solicita y la finalidad para la cual estamos instalando. Y en el caso de los sitios seguros, pues obviamente se tiene mucho la idea de que los sitios seguros se identifican por este candadito que aparece, el HTTPS y todas esas condiciones. Es importante identificar y saber que actualmente ya no es una garantía de que no es un sitio seguro. Identifica que es un sitio que se encuentra cifrada la información que ahí se encuentra plasmada, pero no garantiza realmente que sea un sitio que se considere como seguro. Entonces es muy importante estar alerta ante estos diferentes sitios. Siempre es recomendable que nunca se lleguen a través de los sitios, a través de enlaces que nos proporcionan. Mucho pasa en el sector financiero que a veces se ocupan esos links para suplantar la identidad de otros sitios y bajo esas condiciones pues poder obtener datos personales o incluso credenciales y de siempre teclear directamente las páginas de los sitios o buscar los sitios oficiales, verificar condiciones que nos hagan sospechar como pues errores en la redacción, falta de acentos, cuestiones gráficas que a lo mejor nos permitan saber que es un sitio sospechoso. Entonces siempre es importante estar alerta, sobre todo porque actualmente los sitios que se diseñaron para engañar, pues cada vez son más parecidos a los reales, ¿no? Entonces es importante estar justamente alerta de esta situación. Un poco relacionado con el tema de la publicación de los nombres de los ciudadanos, es obviamente proteger la confidencialidad. Recuerden que es muy importante considerar los diferentes marcos legales que existen. En algunos casos podrán coincidir con algunas de las medidas establecidas en materia de confidencialidad y en algunos casos podrá existir marcos legales que sean más flexibles en el tratamiento de información. Sin embargo, obviamente, dadas las repercusiones actuales o el impacto que puede generar la divulgación de datos de personas que a lo mejor fallecieron o que están afectadas por COVID-19, pues es importante tener en cuenta las implicaciones que en un futuro eso puede ocasionar. De tal manera que para cerrar todos estos esquemas de preguntas que agradezco y algunas que quedaron por ahí
que no se contestaron, con mucho gusto puedo a través del correo de la facultad enviarles la respuesta. Y para cerrar todas estas preguntas que marcaron y tanto en la parte de mi participación, les digo que la tecnología y las nuevas tecnologías se hicieron obviamente con la finalidad de poder aportar y beneficiar a la sociedad. Uno, sobre todo en condiciones muy específicas y requeridas como esta situación actual de COVID-19, y que al adecuarse esta tecnología e implementarse de manera segura, pues podemos garantizar el cumplimiento con los principios fundamentales en materia de protección de datos, podemos generar esa confianza en que la gente implemente estas tecnologías y sobre todo en que van a ser implementadas de manera que en este caso el titular pues pueda tener la garantía de que su información que está siendo tratada por estas condiciones muy particulares a través de estas tecnologías van a ser protegidas de forma adecuada. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, a cada uno de los participantes de esta sesión virtual. Sin duda, de todo este conocimiento, espero que les haya abierto un panorama sobre todo lo que tecnológicamente se ha desarrollado y que no es nada más que lo platiqué, lo vemos en el día a día, al momento que ustedes agarran su teléfono, envían un WhatsApp, piden una comida a través de una aplicación, utilizan los servicios de súper en línea, todos esos elementos están relacionados con el uso de tecnologías que adecuamos en el día a día y como dueños de los datos personales, pues obviamente protegerlos. En el ámbito de las empresas, pues adecuar tecnologías que garanticen esa protección de la información que van a ser tratadas a través de estas nuevas tecnologías y recordar sobre todo la importancia de estos tratamientos temporales de datos personales a través de estas tecnologías y las medidas que se van a requerir para garantizar su protección, alinearlos al cumplimiento y hacerlos partes de las diferentes estrategias de protección de datos. Les agradezco mucho. Muy buenas noches.